andar sobre el mar. ¿Quién es él? En cierta ocasión los discípulos caminaban por el mar y estaban pescando. Cuando se les aparece Jesús, entonces Pedro le dice a Jesús: Señor, mándame ir hacia ti. De eso queremos hablarle en esta ocasión. Queremos hablarles de aquel pasaje del Evangelio de San Mateo, al capítulo 13, versículo 22. Escuche la siguiente reflexión. Señor, que te contemplo. Había una vez un hombre que fue donde su médico y le dijo al médico: yo soy Jesucristo. Y entonces el médico se quedó pensando: ¿pero te llamas Félix Jiménez? No, le dice, yo no soy Félix Jiménez, yo soy Jesucristo, le dice. Y en aquella discusión estaba el doctor con aquel paciente. Entonces viene el doctor y le dice: bien, le dice, está bien, si eres Jesucristo. El doctor se puso a hacer una cruz inmediatamente y trajo un martillo y unos clavos bien grandes. Entonces cuando el paciente vio que lo que estaba haciendo el doctor era que lo iba a crucificar, entonces el paciente le dice: no, doctor, yo no soy Jesucristo, yo soy Félix Jiménez. Entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo es que me dices primero que eres Jesucristo y después que eres Félix Jiménez? No, doctor, usted está loco, le dice. Esto nos enseña a nosotros. ¿Hay alguien que quiera atribuirse ciertos poderes de Jesucristo? Eso le pasó a Pedro. Pedro quería ser como Jesucristo, porque se le aparece Jesús caminando sobre el mar, sobre las aguas. Y entonces Pedro le dice: mándame ir a ti. Y entonces, ven, lo llama Jesús. Y cuando él empieza a caminar, empieza con mucha fe. Empieza con mucha fe y va caminando. Pero luego empieza a dudar que era él el que iba caminando sobre las aguas. Y empieza a hundirse. Sálvame, Jesús, ayúdame, ayúdame. Pide ayuda al Señor. A veces nosotros nos creemos tan importantes que mientras estamos bien en nuestra vida, mientras tenemos todo, mientras andamos por el mundo con todos los bienes materiales y con todas las riquezas, nos olvidamos de Jesucristo. Pero cuando empezamos a tener algún problema, alguna dificultad, alguna situación, alguna angustia, entonces llamamos a Jesús y le decimos: Señor, sálvanos, sálvanos, Señor. Esto nos puede pasar a cada uno de nosotros en nuestra vida de fe, en nuestra vida de cristianos. Nos puede pasar que mientras nosotros estamos en una situación de bonanza, en una situación bien económicamente, nos olvidamos del Señor. Pero cuando tenemos alguna angustia, algún problema, entonces acudimos al Señor. Pedro tuvo ese momento, esa situación. Pedro vivió esa situación. Pedro vivió un momento quizás en su pensamiento de estar bien con los demás, de tener poder, de sentirse que
que Dios estaba con él. Pero cuando él empieza a dudar sobre el poder de Dios, entonces es cuando siente la necesidad. Y entonces es cuando clama: sálvame, ayúdame. Nosotros tenemos que pedir ayuda al Señor. Sin duda alguna tenemos que siempre acercarnos al Señor. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que ir por la ruta correcta, buscando al Señor. Buscar encontrarlo. Buscar tener una comunión con Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, este texto del Evangelio, del cual nos habla, en el que Jesús se desaparece a los apóstoles caminando sobre las aguas, nos enseña eso, que muchas veces nosotros en nuestra vida dudamos del poder, dudamos de la gracia, dudamos de las maravillas de Dios. Decimos: no, esto es obra como el Titanic. ¿Se acuerdan ustedes de la película El Titanic? ¿Verdad? Creían ellos que habían hecho una embarcación tan poderosa que ni Dios podría destruirla, ¿Y qué les pasó? Aquella gran embarcación, que se creía la embarcación más poderosa del mundo, se hundió. No tenemos nosotros que enfrentarlos con el poder de Dios. El poder de Dios es maravilloso, es grande, y lo podemos apreciar en su creación. Hemos querido hoy, debido al tema que nos toca reflexionar en este domingo 29 del tiempo ordinario, en el cual nos habla la palabra de Dios de este pasaje del Evangelio de San Mateo al capítulo 13, versículo 22 y siguiente, del cual nos habla cuando Jesús se les aparece a los apóstoles caminando sobre las aguas. Y ellos se sorprendieron. Ellos creían ver a alguien, quizás sería una visión que estaban quizás con sueño, porque no habían dormido durante la noche que andaban pescando. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos invita a nosotros a confiar, a creer y a poner toda nuestra confianza en el Señor. Y no buscar al Señor solo cuando tenemos una dificultad o una necesidad. Que el Señor les bendiga. Y desde aquí, de estas playas maravillosas del puerto de Acajutla en El Salvador, les imparto la bendición del Señor. El Señor les bendiga y les guarde, les mire benignamente y les conceda la paz, les muestre su rostro y les conceda su favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.